¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que significa comunismo? Si buscas en Wikipedia, la primera definición de comunismo que te va a aparecer es que comunismo viene de la palabra común. ¿Por qué? Porque comunismo significa tener bienes en común. Tanto el rico como el pobre comparten una tierra en común, pueden compartir una propiedad en común, así también pueden compartir bienes en común. Por lo tanto, la doctrina de los bienes en común se define como comunismo. Esa es la explicación que aparece en Wikipedia. Puedes buscarla, no hay ningún problema con ello. Por eso la estoy citando. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que esta misma idea está apoyada por las escrituras? ¡Wow! Pareciera que estamos hablando de cosas totalmente nuevas. Pareciera que estuviera hablando de algo que la Biblia no dice. Pero sí, la Biblia lo dice. El problema no está en que la Biblia no lo diga. El problema está en que la iglesia no lee las escrituras. Fíjate lo que dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, acerca de la iglesia primitiva, acerca de cómo vivía la iglesia primitiva. Hechos 2 del 42 al 47 dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino todo temor a la iglesia, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Tal como lo acabas de escuchar, la iglesia primitiva dio vida a lo que hoy día se conoce como la utopía marxista. Lo que para Karl Marx fue una utopía, un sueño solamente, el hecho de ver a una sociedad justa y equitativa en donde los ricos y los pobres convivían exactamente con el mismo nivel de riquezas, para la escritura no fue un sueño, fue un hecho real. Así vivía la iglesia primitiva. Por eso, dice, entre otras cosas, vendían sus propiedades y repartían las riquezas en la iglesia. Y nadie decía tener algo suyo propio, sino que todos tenían todo en común. Es decir, la iglesia primitiva tenía bienes en común, tal como corresponde a la definición de comunismo. Hermanos míos, la única diferencia entre el comunismo de Karl Marx y aquella vivencia que tuvieron los primeros cristianos es que Karl Marx, insisto, quería instaurar esta misma utopía, pero a través de la muerte, de la violencia y de la guerra. Sin embargo, esto que pareció ser un sueño para Karl Marx, la iglesia cristiana lo vivió en carne propia. No lo digo yo, lo dice la escritura. Por supuesto, este tipo de versículos jamás lo van a leer, jamás lo van a escuchar de un pastor como Jimmy Swaggart, Benny Hinn, Oral Roberts, Josué Irión, Gigi Ávila, Morris Cerullo. Por supuesto que no, por supuesto que no. Todos ellos mantienen un evangelio de derecha, cuando el evangelio real de Jesucristo nos invita a compartir nuestros bienes. No lo digo yo, lo dice la misma escritura. Y, por si fuera poco, el pasaje bíblico que acabamos de leer señala claramente que esta era la doctrina de los apóstoles. Por eso dice el primer versículo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta es la doctrina apostólica que tanto he proclamado. Lo dijo Juan, lo dijo Santiago, lo dijo Pablo, lo dijo Jesús, lo dijo Juan el Bautista y también lo dijeron los profetas. Esto no es nuevo, amigos míos. Esta enseñanza acerca del amor al prójimo, los judíos la tienen muy clara. Para un judío, el hacer misericordia es parte de su misión aquí, en la tierra. Para un judío que por supuesto respeta las leyes de la Torá, ¿cierto? Y de los profetas. Ahora bien, esta es la razón por la cual señalaba que cuando a Jesús le derraman el perfume, ¿cierto? Los apóstoles, y creo que fue Judas, señala claramente que pudieron haber vendido, ¿cierto? Ese perfume y haber repartido el dinero a los pobres. Amigos míos, esa no fue una hipocresía. Esa actitud, esa reacción, fue una reacción instintiva de los judíos, porque básicamente ellos mantienen esta doctrina de amor al prójimo a través de la caridad. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, los profetas fueron judíos. ¿Piensas tú que la escritura no habla de esto? Por supuesto que sí. Proverbios 29:2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Es decir, cuando los hombres que tienen esta doctrina de caridad y que la practican,
el pueblo se alegra. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 3: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, el salmista ya consideraba que en la comunión y en la hermandad había vida eterna, es decir, había salvación en las obras. Primera de Juan 3:7: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Aquí está Juan hablando acerca de Jesucristo y de que si nosotros somos de Jesucristo, también debemos hacerlo justo. Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, el amor al prójimo está netamente ligado a la caridad. Amós 4:1: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Este concepto de vacas de Basán eran los dioses que habían en Samaria. Estos dioses hacen alusión a Baal. En las tierras de Canaán muchas veces se involucraba este concepto de Baal con el concepto de un becerro de oro. Es decir, los dioses paganos son los que oprimen al pobre. Así de simple. Amós 5:7 dice lo siguiente: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Es decir, Dios le está hablando a aquellos que no practican la justicia. Dios está en contra de aquellos que no practican la justicia y que piensan que la injusticia es algo que no se debe considerar. Miqueas 2:1 dice lo siguiente: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y las casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, y al hombre y su heredad. Por tanto, así ha dicho el Eterno: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Así es. Nuevamente vemos cómo Dios está en contra de aquellos que abusan de su poder y que lo abusan en contra de los más pobres. Miqueas 6:8 dice lo siguiente: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es exactamente lo que refleja el amor al prójimo: hacer justicia y amar misericordia. Y por supuesto, humillarte ante tu Dios. Te das cuenta que hay muchos pasajes bíblicos que hablan acerca del amor al prójimo como un concepto de caridad y de misericordia, y como lo dijo Juan, no solamente como un concepto de palabras. ¿Me explico? Ahora bien, ¿todo esto de las obras desmerece el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que no lo desmerece, en ninguna medida. Lo que pasa es que nosotros, como occidentales, no entendemos realmente en qué consiste el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Me explico. Pablo dice en Romanos 5:14 que desde Adán hasta Moisés solamente reinaba la muerte. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Significa básicamente que durante ese tiempo, por más que hubiese alguien que hubiera creído en las profecías de un Mesías Salvador, en el día de su muerte no tenía salvación. Por esta razón, vemos que cuando el hombre peca, inmediatamente en los días de Noé viene el juicio de Dios en el diluvio. Cuando el hombre peca, como en Sodoma y en Gomorra, inmediatamente llega el juicio de Dios sobre aquellas ciudades. Por esta razón dice Pablo que desde Adán hasta Moisés solamente la muerte reinaba. Ahora bien, si consideramos que mucha gente creyó en el mensaje de Enoc, tal como lo dice Judas en su carta, efectivamente en los tiempos de Noé hubo gente que creyó en la esperanza de que vendría el Mesías. Sin embargo, cuando murió fue al Hades. Por esta razón, cuando Jesucristo resucita, se ve en la obligación de resucitar a aquellos que habían muerto en los días de Noé, porque esa gente también creyó en la esperanza de que vendría un Mesías. Sin embargo, de esta acción hablaremos en otro capítulo. Ahora bien, desde Adán hasta Moisés reinaba solo la muerte. No había esperanza de salvación, no había esperanza de vida eterna, no había esperanza de ir a un paraíso. Desde Moisés hasta Jesús no tan solo reinaban la muerte, sino que también la vida. ¿Cómo lo comprobamos? Porque cuando llega Moisés con las tablas de la ley, dice claramente: os pongo delante de ustedes la vida y también la muerte. El problema es que la ley de Moisés daba escasamente la posibilidad de hacer o de alcanzar la vida. ¿Por qué digo esto? Porque para alcanzar la vida había que cumplir la ley de Moisés.
La pregunta es, ¿quién lo cumplió? Ni siquiera Jesús lo cumplió. Jesús quebrantó el mandamiento acerca del adulterio cuando tuvo misericordia de la mujer adúltera, y también quebrantó en 2 oportunidades el día sábado. Ni siquiera Jesús cumplió la ley. Sin embargo, a pesar de esto, cuando llega Jesús, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por esta razón fue a rescatar a los que murieron en los días de Noé, porque ellos habían creído en la esperanza del Mesías. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa gente ya estaba muerta, pero vivió, resucitó. Y aunque, insisto, hablaremos de esto más tarde, el punto es que Jesucristo vino a presentar una salvación como nunca antes había existido. Por esta razón, Pablo dice que hemos recibido el regalo de la salvación, porque antes no se podía acceder al Padre a través de una oración tal como nosotros lo hacemos hoy en día. No, eso se cumple solamente cuando llega Jesucristo. Por esta razón, Jesucristo no cumple la ley, porque Él también tenía que morir, pero como Él era vida, exclusivamente Él era vida, inmediatamente resucitó, porque ahora reina la vida. Y reina, por supuesto, para todos aquellos que quieren caminar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, las obras no desmerecen la labor de nuestro Mesías, sino por el contrario, afirman nuestra fe en el Mesías. Por eso Santiago llega a decir que nuestra fe debe ir acompañada de obras, porque una fe sin obras es una fe muerta, y una fe muerta no salva. No porque Jesucristo no nos quiera salvar, sino porque a través de eso nosotros fomentamos la injusticia, y esa injusticia recibirá sus frutos, porque el fruto del pecado es la muerte. ¿Me explico? Lo que pasa es que antes, creyeras o no creyeras en el Mesías, hicieras o no hicieras obras, la salvación no había llegado a los hombres solamente hasta que llegó Jesucristo. Por eso insisto en que la obra de Jesucristo no es desmerecida por nuestras obras. Eso ha sido el mensaje entonces del día de hoy. Gracia y paz y bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en un próximo episodio de este proyecto llamado Cristiano Consciente. Bendiciones. Si te gustó el video, por favor haz clic en me gusta, o también puedes contactarme en algunas de las redes sociales como Facebook, mi correo cristianoconsciente@gmail.com o mi cuenta en Cristiano Consciente. Paz y bendiciones.